poderoso de Jesús en esta hora. Para mí más que un privilegio estar con ustedes acá. Quien le hable es su hermano evangelista Hansel de Jesús. Y este día no me encuentro solo, me encuentro con uno de mis colegas de administración, un hombre el cual nos ha tocado predicar y ministrar juntos. Y más allá de un vínculo ministerial es un amigo. Sí, porque hay personas que su amistad contigo va a depender del ministerio que tú tengas. Y su amistad contigo va a depender también de la energía que tú sueltas. De la energía que tú sueltas. Si tú sueltas códigos. Te presto atención y oro por ti. Si tú no sueltas, no voy a tener, nunca tengo tiempo para ti. Yo digo que hay personas que son amigos de tu dinero. De tu dinero, no de ti. Es importante nosotros poder transmitir esta palabra para que llegue a muchos corazones y a mucha vida, ya que hay personas que necesitan ser edificados por la palabra. Necesita tener una palabra que pueda alumbrar su espíritu. Sí. ¿Me entiendes? Sí. La unción es buena, la profecía es buena, todo eso me gusta. Yo soy portador de eso y tú también, la gloria de Dios. Por eso es que el Salmo 119, 109, tú sabes que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que hay gente que necesita una lumbrera para poder. Amén. La palabra debe de estar fundamentada, el ministerio tiene que estar fundamentado en la palabra. Totalmente. Y en la enseñanza. Totalmente. Porque los tiempos malos lo que te va a ayudar a levantar cabeza es una palabra. Una palabra. Una palabra. Bendiciones, mis amados hermanos. Abróchense los cinturones, porque esto va a estar sumamente poderoso, lo que vamos a impartir desde acá, desde la República Dominicana, con nuestro hermano Ramón Cabral. Y tenemos un tema muy fuerte. De hecho, esto empezó sumamente peligroso. Empezó peligroso. Ramón, peligroso y poderoso. yo quiero tener este conversatorio contigo, esta enseñanza, a causa de lo que tiene que ver con los niveles de oración. Porque tenemos muchos nuevos creyentes que ellos entran en un estado de desesperación y de crisis existencial. Porque ellos escuchan que otra persona le encuentran un sentido a la oración, el cual ellos no le encuentran. Se me han acercado personas que se han visto depresivos, que ellos dicen que oran, ellos dicen que tratan de intimar, pero que no llegan a tener como esa coinonía y esa configuración entre el espíritu y su espíritu para poder llevar a cabo una revelación que se les sea mostrada a través de la oración. Wow, eso es impresionante. Saludos, mi gente, bendiciones. Ustedes saben que soy Ramón Cabral. Hay algunos de tu canal, algunos que también me siguen. Hay otros que no me siguen, pero... Te van a seguir. Van a empezar. Ya le sí profetizaste. Sí. Ya le profetizaste. Ustedes saben que ese muchacho y yo, Hansel es amigo mío, ese es mi hermano, puro. Nosotros somos puros el uno con el otro. Amén. Mira, hermano, cuando se habla de esto, de oración, uno tiene que saber algo. Yo sé que hay personas que te preguntan, porque ellos quieren como conectarse y hacer lo que ellos ven que otros han hecho. Exacto, claro. Y le ocurre exactamente lo mismo que le ocurrió a los discípulos cuando vieron a Jesús. Tú recuerdas que en un momento los discípulos, un hombre, fue bravo a donde Jesús. Como decimos en Dominicana, guapo, pero es bravo, porque guapo allá es elegante en otros países. Y le dice ese hombre a Jesús, traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús viene y dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo está? Tráeme el muchacho para acá. Agarró y cuando el demonio quiso, como suelta los demonios. El demonio salió. Los discípulos, como eran íntimos del maestro, le preguntan en secreto, maestro, qué curiosidad. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Qué pasó si utilizamos tu nombre? Si fuimos a echarlo verdad fuera en el nombre de lo que se usaba en la época y como se usaba como judío. Sí. Y Jesús le dice, lo que pasa es que hay géneros que no salen sino con oración. Pero la oración tiene niveles. Claro. Porque hay oraciones que echan fuera un demonio y hay otras que echan fuera más de uno. Más de uno. Para tú poder echar fuera 7 demonios, como en el caso de Marta o María Magdalena. María de Magdala. De Magdala. Había que tener una dimensión que supere 7 niveles de espíritus.
Porque estamos hablando de 7 No demonios. estamos hablando de cualquier cosa. Y estamos hablando de los 7 demonios, que ese es el tema de hoy con la oración. Se llaman las 7 potencias. Esos 7 espíritus estaban en el cuerpo de esta mujer y había que tener una dimensión por encima de las 7 potencias para poder sacarlos de ese cuerpo. Entonces Jesús les enseña y dice, es que este género específicamente sale con oración, pero hay otros géneros que salen también con oración y hay que meterle una oración dimensional. Oh my God. Fíjate cómo le dice. Sí, claro. Cuando ellos ya Jesús los convence, que dicen, ok, hay que meterle oración, porque el texto, en el texto griego de William Barclay, aparece la palabra oración dimensionada, pero en el texto griego ya menos antiguo aparece ayuno también. Quiere decir que el ayuno se le agregó, pero aquí el texto que aparece en el original es oración. Que una persona, aunque no esté ayunando, si está orando, puede reprender ese tipo de entidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos ven que Jesús está orando por los enfermos, sanándolos, liberándolos, los demonios saliendo. Un día le preguntan, le dicen, maestro, enséñanos a orar. Enséñanos. Y Jesús le dice, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Los discípulos conocían eso. Claro, conocían eso, claro. Los discípulos conocían eso. Los discípulos lo que le están diciendo a Jesús, no es que tú nos enseñes el Padre nuestro, es que tú nos enseñes qué es lo que tú tienes como secreto que cuando tú oras los demonios salen. Eso, espérate, porque fue. Wow, es que ellos están buscando una oración direccionada, no una oración religiosa. Ven acá. Porque es que la oración del Padre Nuestro ya se la saben es la oración Dios. En común que tiene todo mundo. Pero el que va a ministrar liberación como ellos tiene que tener una oración direccionada para que ellos sepan los espíritus que ellos van a enfrentar. Claro. Porque hay personas que su oración no tiene una dirección conforme a lo que ellos van a golpear. Claro, y que ellos tienen que saber. Ellos tienen que saber el código de la oración. Porque lo que pasa es que ellos están orando como cualquiera. Pero ellos no están orando como el código exige. Porque todo tiene un código. Hasta la vestimenta. Claro. Pero entonces Jesús lo que le dice es, ustedes cuando oren, oren así. Pero ellos en el secreto le están diciendo es, yo quiero que tú nos enseñes cómo tú oras que la gente se sana, cómo tú oras que los demonios salen, cómo tú oras que un mudo puede hablar, cómo tú oras que un ciego de nacimiento le salen ojos en las cuencas, cómo tú oras que de momento la viuda ve que su hijo es resucitado. ¿Cuál es el secreto de tu oración? ¿Por qué que cuando tú oras las cosas producen y cuando nosotros oramos no sucede nada? Hay gente, y yo creo que no es usted, porque usted está aquí, y al usted estar aquí, y mira, yo siento la presencia muy fuerte. De los ángeles que se me acercan. Hay un robar. Desde que yo estoy hablando de dimensiones, los ángeles de las dimensiones se me acercan. Sí. Mira, esto es para ti, para que tú sepas cuál es el secreto de tú tener un éxito orando diferente a otros. Hay gente que está orando, pero no está viendo lo que tú ves, porque no tienen la dimensión y no conocen el código secreto de cómo orar. No se ora como todos oran, se ora de la manera del código espiritual, porque en el mundo de los espíritus y en los mundos superiores se sabe cómo es que se ora. No se ora de rodillas, no se ora de pie, no se ora acostado, no se ora sentado, no se ora parado. Esa no es la única forma. Hay una dimensión que va más allá de eso. Que te conecta con una precisión más directa a lo que tú andas buscando. Estoy sintiendo a mí. Wow. Lo que tú me estás diciendo, que hay hasta tiempos para X oración. Ven acá, tú estás dimensionado también. Y hay personas que hacen oración fuera del tiempo. Tú saliste orado. Tú saliste orado. O sea, que hay personas que están orando fuera del tiempo que tienen que orar. Eso es. Y por eso no ven la manifestación de lo que andan buscando. Eso es correcto. Por eso dice 2 de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de la salvación. O sea, por el Espíritu tú tienes que discernir con precisión
hasta cuándo tú tienes que aplicar cierta oración. Eso es así. Porque hay oraciones que la gente la hace que están fuera de un tiempo. Y eso es lo que limita pues, que ellos puedan conectar con los niveles que ellos andan buscando. Fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de atmósfera, fuera de ambiente. Fuera de ambiente. A Jesús le dijeron, Señor, ora por este hombre y sánalo. Allá en Betesda. My God. Y Jesús Ay, los Dios mío. escuchó. Ay, Padre. Nunca dice que Jesús fue de una vez. Demonio, suéltalo. No. Ellos le rogaron. Y tú sabes que para tú rogar es porque ya tú has pedido. Exactamente. El ruego viene después de la petición. Claro. Dice, y le rogaron porque ya le habían dicho en varios momentos, Señor, sánalo. Señor, llegó un momento, Señor. Entonces, esa oración movió una dimensión. Wow, my God. Esa oración rogativa. Rogativa. Es la oración. De humillación de espíritu. Sí, porque esa oración cuando ruega, hace. Te entiende que tú no eres merecedor, pero que tú necesitas el milagro. Esa es la oración O sea, rogativa. tú no estás exigiendo cuando tú estás orando, tú estás pidiendo. Porque hay que personas que su problema es que ellos exigen. Sí. Como que ellos entienden que se lo merecen. Que se lo merecen. Pero Entonces, cuando tú vas con pobre de espíritu, el pobre de espíritu es aquel que entiende que no se merece la cosa, pero que la necesita. así mismo es. Estos entraron no en la oración de petición, porque el problema de la mayoría de la gente es que entra en la oración de las manos. ¿Tú sabes cuál es la oración de las manos? ¿Cuál? Dame, 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 dame. dame. Y no provocan una atmósfera de adoración. Pero espérate, Oh my God. el que ora solamente con la oración de las manos, solamente está entendiendo que es merecedor y está pidiendo. Esta gente fueron con la oración del rostro, que es la oración de la humillación, De la humillación. donde tú pones la cabeza en el suelo, En tierra, dándole a como la entender- puso Josué buscando la respuesta del pecado de Acán. dándole a Como entender, la puso Elías en el monte Carmelo. dándole a entender al suelo que tú eres igualito que él y que por eso él recibe la savia que alimenta a todos los árboles y que alimenta todo lo que se produce. Y que del polvo de la tierra fue creado el primer hombre. Y que de ahí es que tu nivel de bajeza llega hasta ahí. Ah, my God. Cuando tú haces esto, entonces tu oración es oída, es escuchada. Por eso es que el maestro, cuando le ruegan, entonces saca al tipo por la mano y le dice, ven, ven. Número 1, la oración de rogación o rogativa, que va con la oración de humillación. Número 2, la oración que mueve el rostro divino, no la mano. Número 3, la oración que hace que el maestro cambie la atmósfera, porque él cambió la atmósfera y dijo, en esta atmósfera no, aquí hay humillación, pero aquí no voy a resolver, voy a sacarte de ella. Lo sacó, y cuando lo sacó lo llevó a la atmósfera de ¿quién? A la atmósfera de los mundos superiores, allí donde nadie estaba involucrado, entre el que necesitaba, entre el que pidió, entre el que rogó y los que estaban rogando. Entonces agarró y le dijo, sostente de mi mano. Lo llevó afuera, a la atmósfera de los mundos superiores. Allá le dijo simplemente una sola palabra. ¿Cuál? ¿Qué ves? Uf. Esa es la cuarta oración. La cuarta oración es la que te permite ver. ¿Qué tú ves cuando oras? Wow. Eso está profundo. Porque para tú ver es cuando tu nivel de oración se conecta con la visión. Ya tú dejaste las manos Eso está y fuerte. tomaste el rostro. Claro. O sea, ver tiene que ver con una concentración en medio de la oración. Por supuesto. Porque hay personas que ellos no se concentran para poder capturar la visión que el Padre le quiere enseñar en el momento. Eso es real. Es que tú sabes lo que significa la oración del rostro. La palabra rostro en hebreo es prosopón, que significa intimar en la humillación. Wow. Cuando alguien Y intima en la humillación, el que intima no tiene que entender Dios mío, que, te no siento. que no solamente depende de él el acto. exacto. Porque tú te intimando. El Con acto alguien. también depende del Padre. Por eso. Wow. ¿Y cuál es el Padre? El rostro. El rostro. Por eso el Padre siempre decía, no busquen mi mano, busquen mi rostro. My God. Buscad mi rostro y viviréis. ¿Y dónde se buscaba el rostro? En la humillación, En tierra. en tierra. O sea que cuando tú no estás recibiendo una respuesta con una oración simple, tienes que tener el rostro en tierra. En tierra. Es más, le voy a dar un secreto aquí. Esos a la son gente. secretos. Sí, le voy a dar un secreto a tu gente.
Qué poderoso, tómenlo. Tú quieres que la oración del rostro sea más fuerte. Busca un territorio donde la tierra se parezca a tu piel. Eso. Wow. ¡Woo! O sea, tú estás en una combinación de ADN. Sí. O sea, de la tierra. Sentí de hablar en lengua, brother, aquí. Wow. Porque que estamos de aquel lado, güey. Sí. Volamos la pared y estamos de aquel lado. Es de aquel lado que estamos y entonces subimos. Después que llegamos a aquel lado subimos. Estamos de aquí. Búscalo. Eso está fuerte. Y cuando tú lo hagas, tú verás. Porque dependiendo la respuesta que tú andas buscando, es el costo que va a tener la oración que tú estás haciendo. Es el costo. Hay personas que están haciendo una oración por algo que necesitan, pero la oración está muy simple. La oración no amerita, no se pone a nivel de lo que ellos realmente necesitan. Exactamente. Por eso cuando Ana estaba orando por Samuel, Ana estaba haciendo ruego en el altar. Totalmente. Incluso hasta hizo un pacto, porque es que hay oraciones que tienen que ir acompañadas de un pacto para tú poder recibir lo que tú estás buscando. Pero date cuenta que el día que Ana, ya que lo trajiste a colación, el día que Ana recibió la respuesta fue el día cuando Elí la observó llorando, soltando moco, saliva y baba. Por lo que ella Ningún día de eso se había visto a Elí chequeando a Ana y viéndola y llamándola a colación. Ven acá, tú estás borracha, tú lo que estás bebiendo, tú tienes un humo, lo decimos aquí. Ese día fue que la oración de Ana recibió una respuesta. ¿Por qué? Porque ese día la petición de ella se convirtió en la petición del ruego, del rostro. del rostro. Si tú me das un hijo, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a hacer el canal, la vasija para traerlo. Yo voy a hacer la incubadora, pero tú vas a ser el espíritu sobre su rostro. Wow. Y, O sea, lo que tú me vas a dar a mí es para yo ofrecértelo a ti mismo. simplemente tú me lo vas a prestar. Es un préstamo que tú me vas a hacer, pero yo te lo voy a entregar con creces. Porque lo voy a dedicar todos los días. Lo que tú me prestaste por 9 meses, yo te lo voy a dedicar los años de su vida. Te lo voy a entregar. Y cuando eso sucedió, tiró su rostro al rostro del suelo. Y en el suelo buscó el rostro divino. Y el rostro divino le dio lo que ella necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? Un Samuel que pudiera involucrarse en la vida de ella y cambiar su modo de oración. Hay gente que tiene que cambiar su modo de oración. El modo de oración no te está permitiendo avanzar. Me dicen, varón, la crisis, varón, dinero, varón, situaciones, varón, el matrimonio, varón, enfermedades, varón, esto. Cambia el nivel de oración. Cambia y tú verás lo que va a pasar. Cambia y tú verás lo que va a suceder. Haz como hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Metió la cabeza como junco. ¿Debajo de qué? Debajo de sus piernas. ¿Y qué significa eso? Que tiró el rostro a tierra. Y cuando lo tiró a tierra, reconoció que el rostro que él iba a mirar, que él iba a ver, era superior a las manos que él pedía. Ramón, esto está poderoso. Sí. ¿Cómo discernir el tiempo para entrar en una oración de guerra espiritual? Porque estamos en el nivel de oración de petición. Sí, estamos en petición, estamos en la mano, estamos en el rostro, estamos en la rogativa, estamos en la humillación y ahora vamos para el cambio de atmósfera. Cambio de atmósfera. Ok, pero ¿cómo tú preparas el escenario para tú entrar en una oración de guerra espiritual? Que ese otro nivel dentro de la misma oración. Lo primero que yo tengo que reconocer, ¿quién me llamó? Porque cuando yo reconozco quién fue que me envió ese escenario, lo segundo que yo tengo que reconocer es quién soy yo. Exacto. Y después que yo reconozco quién me envió al escenario, y segundo, reconozco quién soy yo, entonces ahí yo puedo saber cuál es el ambiente, cuál es la atmósfera. Y cuando yo conozco la atmósfera, ya yo no ando a lo loco reprendiendo a Santa Marta, Santa Anaísa, Metreselí, el varón del cementerio, Santa Cachucha, San Pantalón, San Soga. Tú estás identificando el oponente en medio de la oración Yo estoy con el que tú me enfrentas. Correcto. Por eso David, cuando llega al valle de Ela, David pregunta, ¿cuál es el incircunciso Correcto. que se ha levantado contra el escuadrón de Jehová? Porque yo necesito identificar a quién es que yo voy a golpear. Ahí es que está. Y por eso hay personas que se desgastan en la oración porque están golpeando lo que no tienen que golpear. No, que están golpeando al aire, al viento.
Porque esos espíritus no son de esa atmósfera. No son de esa atmósfera. Esos espíritus no son de esa realidad. Exacto. Esos espíritus no son de ahí. Entonces están reprendiendo a fulana de tal, a San Esto. Donde el problema tuyo es con un espíritu que está en tu generación. Exacto. Que ha hecho caer a tu mamá, ha hecho caer a tu papá. Un espíritu que ha hecho caer a tus hermanas. Un espíritu Que no pueden esclavizó a tu familia. no pueden tener un matrimonio estable, que todas se dejan, todas se casan temprano, todas se dejan, todas entran en desgracia, mujeres con grandes apariencias. Pero ¿qué consiste esto? Que tú primeramente, para tú enfrentar lo que está en el territorio, tú tienes que enfrentar lo que está en tu generación. Totalmente, porque primero tú tienes que ir a Jerusalén, Exactamente. después a Samaria y después al último de la tierra. Después al último de la tierra. Entonces, hay que enfrentar lo que está en la generación. Ahora, ¿cómo tú sabes que tu generación, tu familia, está careciendo de una problemática? ¿Sabe cómo? Como cuando hay un hecho repetitivo. Cuando tu sobrino, tu primo o tu hermano están careciendo de la misma situación. Así mismo. Eso te está dando a ti un claro lenguaje. O están luchando con la misma situación. Con la misma situación. Sí. Eso te está enviando un claro lenguaje y una señal de que lo que se está moviendo en tu generación es una maldición. O sea, a ti gente te está enviando el lenguaje del mundo espiritual para que tú sepas de la forma en que tú orar. Correcto. Porque es que hay hilos almáticos los cuales tenemos que desconectar y renunciación de almas que fueron entrelazadas por una relación íntima. Wow. Pero yo siento algo muy fuerte. Por eso es que hay personas que no han podido superar un amor del pasado. No, porque que fueron conectados. Y se sueñan con ellos de tiempo en tiempo. Es que fueron conectados. Y necesitan una oración en un tiempo en específico para poder atacar eso. Fueron alineados a eso. ¿Tú sabes cómo tú disiernes el tiempo de hacer cada oración cuando tú estás siendo atacado en ese mismo momento? Claro. Porque en ese mismo momento esa entidad está activa y te está haciendo la guerra. Entonces cuando tú vas y te postras y oras para enfrentar esa entidad que te está haciendo la guerra, que es ese espíritu que tenga esa persona, el cual te está reclamando, por esas personas que se sienten reclamados por espíritu. Es que hay, mira. Y en su sueño lo ven en su casa, lo ven en su trabajo, no tienen una concentración. Esa falta de concentración es por un reclamo almático. O sea, hay almas que tuvieron entrelazadas con otras que están siendo reclamadas. Sí. Y eso necesita una oración en específica para tú poder romper con eso. Exactamente. Eso es correcto. Bueno, señores, estamos aquí en el Monte Sinaí grabando. Y esto aquí está bajo una unción, bajo una atmósfera muy poderoso. fuerte. Esto está en vivo, hermano. Mira, es que hay gente que son reclamadas, hay almas que son reclamadas porque tienen un compromiso. Hay otros que son reclamados porque alguien superior a ti te trenzó con unas palabras. Y al trenzarte, los espíritus tomaron posicionamiento, tomaron control y entonces te exigen como si tú fueras su propiedad. Oh my God. Por eso hay personas que dicen, yo siento que a mí me reclaman, pero yo no he hecho nada. ¿Y por qué yo siento que me reclaman? Porque alguien de los tuyos hizo algo. Entonces, ese alguien que hizo algo que era de los tuyos, te comprometió antes de tu nacer. Y cuando tú naciste, entonces como tú vienes de esa misma línea, como tú vienes de esa misma ADN, como tú vienes de esa misma esfera, todo el que pertenece a ese ADN, a esa línea sanguínea, los espíritus lo están reclamando. Porque oye que lo que pasa en el mundo espiritual, el Padre reclama las almas de sus antepasados. Por ejemplo, mis ancestros, como cuando yo fui a Israel, que me lo profetizó una persona muy importante para mí, me dijo, cuando vayas a Israel, uno te conectará con uno de tus ancestros. Y yo dije, wow, y hablamos en lengua ese día, una mujer de Dios terrible. Ella me está escuchando en este momento. Y cuando cuando yo fui a Israel, que me conecté con uno de mis ancestros, no de forma física porque ya estaba muerto, sino que yo fui al lugar donde murió, al lugar donde estaba enterrado. Yo lo que hice fue que dije, bueno, si aquí hay honor, si aquí hubo mérito, inmediatamente el mérito, que es un espíritu, está en el aire. Y yo me conecto con él, no con mi ancestro, porque está muerto, sino con el mérito de él. El mérito del legado. El legado que él dejó. Entonces, por eso cuando vine de Israel, vine diferente, a Dios la gloria. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios reclamaba exactamente eso mismo con sus hijos. Por eso hay mantos que hoy están en el aire que no son reclamados. Oh my God.
El manto de Urbáez está en el aire y nadie lo reclama. Porque no han hecho ni la oración correcta. Porque para no hay reclamar un el familiar manto. de él que haga la oración correcta y diga, el manto que... Padre. Mira, esto tiene que alguien tirarlo. Agarra esto. Agarra esto, porque oye, Wow. si un familiar de Luis Urbáez me está mirando en este Porque momento, cae en la Biblia. reclama el manto de Luis Urbáez, el manto de esos milagros, el manto de ese poder, el manto de esa dimensión que no ha habido un hombre que Dios usara aquí tanto como él. Ese manto está en el aire y está mirando a alguien de su familia que lo quiera buscar de la línea sanguínea, que se levante y diga, Padre, yo soy nieto, yo soy sobrino, yo soy esto, yo soy de su línea sanguínea, yo necesito que el manto que tú le entregaste, que esté en el aire, se quede conmigo. Oh my God. Hay familias tuyas Esto es profético. que hoy se dan cuenta que tú tienes un manto que tú ni siquiera sabías de dónde venía. Fue de uno de tus ancestros. Eso es cierto. Lo que tú me estás diciendo es así. Es que sí, de los Jesús, los que son doblemente Jesús, que vienen incluso de línea etíope también, como tú, porque tú vienes de línea judía etíope. Wow. Jesús, chacho, estoy sintiendo aquí una vez. No, porque aquí hay, hermano, aquí hay fresco y mire cómo yo estoy, mire, él, Sí. la esencia, varón, que esencia. siento que estoy en medio de un fuego, Sí. Entonces, alguien de los tuyos, el manto te cayó encima. Porque esa revelación tú no la tenías en el mundo. No. Wow. Tú no tenías esa dimensión. No. En el mundo tú podías rapear, bueno, el reggaetón, la cosa. Pero cuando tú llegaste al evangelio, todo ¡pum!, se combinó y tú dijiste, Dios mío, ¿y este lenguaje? Ni tú mismo entiendes por qué esas ráfagas de palabras te llegan y esas direcciones y esas dimensiones. Sin haber estudiado a veces algunos libros, No, nada, yo te nunca- llega esa dimensión. Porque ese manto tiene lo que los libros tienen. Wow, una sincronización. Y sale, wow. Dios mío. Este tipo está loco. O sea, que reclamar el manto es un acto de legalidad. Totalmente. Por eso, la unción que estaba en Eliseo, el manto, posó en un muerto porque no había dónde posar. Porque es que Jesse se corrompió con la lepra. Y el manto no podía posar sobre un leproso. Y de seguro que Y se el muerto no se puede llevar el manto. Dios mío. Wow. El manto queda en el aire. Pero- Por eso el manto de Esteban cayó en los pies de Pablo, una simbología profética. Yeah. Pero el manto de Elías cayó en Eliseo. Sí. Porque es que el que sale de esta atmósfera no se puede llevar el manto. Porque el manto solamente funciona en esta dimensión. en esta dimensión. Por eso es que, oye, Wow. yo voy a hablar, vayan a mi canal Ramón Cabral Oficial, que estaré hablando del manto del muerto de Eliseo. Porque eso tú me trajiste fuera. Hermano, pero tuvo que caer la unción y el manto en el muerto porque tenía que haber un depósito. Iban a enterrar a Eliseo, mi hermano. Eliseo no estaba prácticamente muy desconectado de la tierra. Porque cuando llevaron al muerto, el muerto chocó con los huesos de Eliseo y revivió porque la unción estaba ahí. Estaba ahí. ¿Y qué era lo que tenía Eliseo? Era una unción sobrenatural. Sobrenatural, Él doble. él se destacaba por la unción que tenía. Entonces, él no pudo soltar el manto en otro lugar, pero entonces ese muerto se quedó con el manto. Por eso cuando ese muerto se levanta, ese muerto sigue ministrando. Por eso. Ese muerto no se volvió y se murió. No, que ese muerto. O sea, en el momento, No. ese hombre salió con una unción de Claro ese que territorio. sí, claro que sí. Porque alguien tenía que darle continuación a ese manto. Claro que sí. Wow, porque es que los mantos no tienen fecha de vencimiento. No es que no tienen fecha. Porque Por eso cuando alguien no valora el manto, ese manto cae en otra persona. Cae en otro. Basama. Por eso cuando alguien no valora, el manto, ese manto cae en otra persona, porque los mantos no tienen fecha de vencimiento. Es Los así. mantos se mantienen de espíritu en espíritu, de Claro. espíritu en espíritu. Entonces, una oración direccionada te va a hacer conectar con un manto Totalmente. espiritual. Ay, papá. Porque hay cosas que tú sabes que Dios usaba a tu abuelo y a tu abuela. Porque no solamente existen las maldiciones generacionales, también existen las bendiciones generacionales. Que ahí están. Ahí están. Porque los mantos. Entonces, el enfoque en la maldición no te está dejando ver la bendición. Así Tú es. tienes que renunciar a la maldición y reclamar la bendición. Muy poderoso. Mira, la oración, que es el tema que estamos hoy hablando, conlleva todo esto. Porque cuando Elías le cayó, le pasó por el lado a Eliseo, nadie ve que Elías habla con él. No. Pero Elías tenía una oración. Ujú, Porque los antiguos todos usaban oraciones privadas. ujú.
Y cuando Elías recitó la oración, que tiene que ver con una de las oraciones de los sadí, de los puros, de los justos, con una de las oraciones de los ángeles, que estoy hablando mucho de ángeles en mi canal, Elías la recitó cuando le pasó por el lado de Eliseo. Por eso que Eliseo se devuelve corriendo y le dice a Elías, déjame por lo menos matar los bueyes y despedirme de mi papá y mi mamá y servirle la carne al pueblo. Y Elías le dijo, pero ve, porque ¿qué te he hecho yo? Yo no te he hecho nada. Mentira. Elías recitó una oración, que esa oración era un código, y ¡puf!, cuando le pasó por el lado, fue atraído. Porque las oraciones con código son las que atraen las cosas. No son oraciones por orar. No. Son oraciones que trabajan con los códigos del mundo espiritual. Y las más fuertes son con referencias bíblicas. Claro que sí. Es que con escenarios y salmos. No es que todos tienen referencia bíblica. Lo que pasa es que mucha gente ora con palabra propia, pero no introduce la palabra de un pacto en medio de su oración. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta que los códigos de las oraciones están en la Biblia. Y mucha gente no lo sabe y lo ignora. No, porque si yo no lo veo en la Biblia. Por eso tú estás en tu ignorancia. Porque todo eso está plegado ahí en la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia exactamente son códigos. Son códigos. Y no todo el mundo tiene la revelación de desbloquear los códigos de la Biblia. Porque la Biblia tiene códigos que están bloqueados y códigos que ya están desbloqueados. Los códigos que están desbloqueados, todo el mundo lo entiende. Cualquiera que tenga mentalidad de humano, que esté aquí en la tierra, que coma arroz, que coma, ¿verdad? Todo el que come, cuando lo lee, lo puede entender fácil. Por eso, un abogado no te puede introducir una prédica de la palabra de Dios, a menos que no tenga el código iluminado en él. Porque no te va a hablar de un acápite, no te va a hablar de un código del tribunal, no te va a hablar de esto. No, claro que no. En la Biblia tú tienes que hablarle de lo que dice la Biblia. Y ese impulso tiene que ser por el Espíritu, que te revele con la revelación del entendimiento, que es un código que está ahí adentro. Por eso hay gente que lee el Salmo 23 20 veces. Pero no es lo mismo leer el Salmo que conocer al dueño. Y practicarlo. Y no es lo mismo practicarlo que simplemente teorizarlo. No. No es lo mismo conocer el Salmo 91:7, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, más a mí no me llegarán, que tú vivir ese salmo. Cuando tú lo vives, sucede en ti. Cuando tú lo recitas, no es igual. No es igual. Mis hermanos, esto estuvo poderoso. Santo Dios. Espere la segunda parte de esta poderosa enseñanza y liberación a través de la palabra. Quien estuvo con usted fue su hermano Hansel de Jesús, nuestro hermano Ramón Cabral. Ramón Cabral puede dejar sus redes en este momento para que lo puedan contactar. Vayan allá, Ramón Cabral Oficial. Allí tenemos sus contenidos sobrenaturales. Vaya y suscríbase a ese canal, active la campana y hágale una huelga. Ramón, enséñanos. Recuerda suscribirte a esta plataforma y activar la campana, notificación toda. Shalom Ubrahok, la paz del Eterno.